Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra segunda temporada aquí en el podcast Por las Rutas de la Curiosidad. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge, un saludo a todos los ruteros de la curiosidad, listo para caminar el día de hoy porque vamos a andar bastante a lo largo de un camino muy interesante. Sí, tenemos una ruta muy bonita, no sé si... es que es interesante en muchos sentidos, la verdad. Porque vamos a hablar de una ruta del Capac Ñan, de una ruta Inca Lima que se realiza desde Pachacamac hasta Hatun Sausa. Y nos estamos inspirando en esta ruta de hoy porque hemos elegido un libro, lo hemos leído, Daniel, hemos compartido el libro. Sí. Y no estamos solos en este episodio, pero antes de eso hay que comentarle a nuestros oyentes desde dónde nos pueden escuchar. Aparte de las plataformas tradicionales de podcasting, pueden escucharnos también en Hispanoamérica Radio, todos los días viernes a las 8 de la noche, hora de Perú. Así es, así que bueno, comenzamos entonces en este episodio, Daniel. ¿Qué te parece si comentamos? Bueno, como les decíamos, no estamos aquí solos, hemos estado leyendo el libro El Camino Inca de Lima, el tramo del Capac Ñan de Xauxa Pachacamac, que es el cordón umbilical de Lima, y para esto tenemos y contamos con un invitado. Así es, estamos con el autor de este interesante y muy bonito libro, que es Bernardo Newland Venero. Él es docente de geografía, estudió geografía y está con nosotros el día de hoy en Por las Rutas de la Curiosidad para comentarnos un poco acerca de este libro que tanto nos ha gustado. Bienvenido, Bernardo, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Jorge. Para mí es un súper honor estar aquí. Hace poco he descubierto su podcast y me encanta. Alguien que esté escuchando esto, les recomiendo que exploren todos sus capítulos porque Gracias. está lleno de temas que me fascinan y para mí es un honor ser parte de su proyecto. No, más bien a ti, gracias por aceptar la invitación, por haber venido. Y gracias por venir, pero también por haber iniciado este proyecto que ha sido materializado en el libro. La verdad es que felicitaciones porque el libro realmente es muy bueno. Es como decía Daniel al principio, es un camino muy interesante, pero en muchos sentidos, ¿no? Porque es un camino que entiendo que articulaba parte del Tahuantinsuyo, tanto de Lima hasta una ciudad tan importante en ese momento que era Hatun Sausa, pero también era un camino de peregrinaje, ¿no? Porque nos acerca a deidades de la mitología prehispánica, partiendo pues desde el dios Pachacamac y yéndonos, y que es la parte que a mí más me ha fascinado del libro, en el encuentro con el Nevado Pariacaca, con el gran Apu Pariacaca. Realmente esa parte del libro es mágica. Me imagino que también el tramo que tú mismo lo has hecho, porque tú has caminado, todo lo que está en el libro tú lo has caminado, es realmente espectacular. Y por eso quiero que nos comentes cómo así te animaste a aventurarte en este proyecto, porque entiendo que es un proyecto que digamos, que es un proyecto de largo aliento. Sí, bueno, a ver, es una gran pregunta la que haces, pero para tratar de hacerla corta, cuando yo regresé de haber hecho mi maestría en Estados Unidos, me di cuenta durante el tiempo que estuve allá que me faltaba mucho esta cosa que todos tenemos en Lima, pero que muy pocos valoramos, que es este otro mundo, otra forma de entender el universo que está tan cerca y tan lejos al mismo tiempo de la ciudad en la que vivimos. Puedes ir a pueblos como Tanta, o más cerca aún San Pedro de Casta, y ya hay otra forma de entender el territorio, otra forma de apreciar el paisaje y de entender la vida en sí misma, ¿no? Entonces eso me faltaba mucho y agarré la costumbre de agarrar mis fines de semana para irme a explorar diferentes puntos de Lima. Y esto fue a inicios de la década anterior, la década que yo denomino la era de las redes sociales. Y ahora ya es mucho más fácil enterarse a través de las redes sociales que existe Marcahuasi, existe Rupa, que existe Huancaya, pero en esa época no se sabía tanto, ¿no? Entonces yo salí, exploraba y me enteré que existía, mejor dicho, me enteré que existía una red de caminos incas, no que solamente existe el camino inca que todos los gringos quieren hacer hacia Machu Picchu. Claro. Y no solo eso, o sea, si tú quieres hacer el camino Inca Machu Picchu, pues buena suerte, llamas, te das con la sorpresa de que hay una lista de espera de 6 meses y tienes que pagar como $1,000 por caminar durante 4 días, lo cual sí, es absurdo. Y yo dije, cuando hay todos estos caminos impresionantes por todo el Perú, y uno que atraviesa mi propia ciudad, entonces yo voy a comenzar con uno que sea el camino Inca de Lima, ¿no? Y me había dado cuenta que yo lo había comenzado a explorar un poquito en la universidad cuando empezamos a estudiar el manuscrito de Huarochirí, que como me habías comentado es la referencia que más utilizo.
Sí, bueno, de la lectura del libro, que además lo recomendamos y ya al finalizar el programa nos vas a contar dónde lo podemos ubicar, hay una referencia recurrente, ¿no? Que Daniel y yo hemos encontrado, que es el manuscrito de Huarochirí. Entendiendo el manuscrito de Huarochirí pues como un manuscrito que ni siquiera se sabe en realidad quién lo llegó a escribir. O sea, ha llegado hasta nuestros días a partir de una traducción que se hizo en el siglo XVI, que se guardó durante muchos años en una biblioteca en España, hasta que fue recuperado, me parece que en 1900 y algo. 67. Claro, fue recuperado Por Arguedas. y luego recién traducido al español por el propio Arguedas, porque hasta entonces estaba en quechua y su primera traducción incluso fue al alemán, ¿no? Entonces, es un instrumento realmente fantástico, de acuerdo a las referencias que tú has tenido. No tengo la suerte todavía de haberlo leído, pero ¿te ha servido a ti de inspiración y de guía para realizar este camino? Sí. Wow, el manuscrito de Huarochirí para mí es un libro infinito. Si te lo compras, probablemente lo puedes leer en un día, pero es tan poético y está tan lleno de esta otra forma de entender el mundo que tiene líneas que yo vengo años cuestionándome qué significan. Por ejemplo, una de las líneas que siempre me acompañan es: Watiakuri vio nacer a su padre de 5 huevos de águila. ¿Cómo O sea, alguien ve nacer a su padre y encima de 5 huevos de águila? ¿Pero qué cosa quiere decir eso? Y el mismo Arguedas, Gerald Taylor, muchos estudiosos del manuscrito de Huarochirí asocian esas 5 huevos de águila con las 5 puntas del cerro Condorcoto, más conocido como Cinco Cerros, que está cerca de San Damián. O sea, de hecho está como en un punto medio entre varios de los pueblos de Huarochirí. Entonces, hay un sector, si no me equivoco, cuando estoy subiendo entre Orcocoto y la Huaytambo, el camino pareciera que estuviera diseñado para que tú tengas enfrente esa silueta de un cerro de 5 puntas. Y de esa forma me parece que el manuscrito de Huarochirí es convertir el paisaje en, en una serie de personajes que van construyendo la historia de este libro, que es el manuscrito de Huarochirí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba, ¿qué necesidad habrían tenido las civilizaciones prehispánicas de sentarse a escribir una historia que ya está plasmada en la misma geografía? Y al final la geografía, no sé, está como más ahí, va a estar mucho más presente que un texto, ¿no? Entonces, el paisaje de alguna forma es el contenedor de la historia. Los elementos del paisaje son los personajes que hacen la historia. Desde esa óptica la vimos en una clase de geografía y desde ahí el manuscrito me pareció, wow, esto es impresionante. Y luego comencé a recorrer el camino inca y me empecé a encontrar con estos personajes, estos acontecimientos que aparecen, algunos que están literalmente inmortalizados en el paisaje. Por ejemplo, más adelante en el manuscrito de Huarochirí se dice que Pariacaca mató a Amaru, la serpiente que le lanzó Huayayo Carhuincho, con una daga de oro, y Amaru quedó petrificada. Y todos los pobladores alrededor del Pariacaca coinciden que hay una veta de mármol, que efectivamente es una línea larguísima, como de 2 kilómetros, que te va acompañando en la medida que tú vas caminando este camino, y está ahí. Y encima tiene toda esta forma serpenteada. Entonces creo que no necesitas extrapolarte mucho para asociar ese evento de la historia con lo que tú ves ahí mismo Con en la el propia paisaje. geografía. Sí. claro, es algo muy, muy interesante y que ya lo hemos comentado con Jorge en otros programas de cómo las personas que vivieron hace siglos y sobre todo en el caso nuestro en la época prehispánica, cuando no había pues este registro escrito, de repente no sabemos aún cuál ha sido ese registro, no lo hemos descubierto, cómo es que ellos pues empiezan a narrar sus historias, las historias de sus divinidades, las historias de sus pueblos, de los orígenes de sus culturas, y uno los lee y como dices de una forma un poco tal vez poética o romántica y dices, oye, pero esto puede ser imposible, ¿no? Como el tema, por ejemplo, de los huevos de águila o la serpiente que queda petrificada, pero te das cuenta en este caso al ver el paisaje, a ver toda la zona geográfica que los rodea y te das cuenta pues cómo han hecho de repente desde tiempos inmemoriales una similitud, ¿no? Entre todo esto con el pensamiento de ellos, ¿no? A partir de aquí de repente es que empieza a surgir esa forma de pensar, esas creencias que tienen y que ha llegado hasta nuestros días y tal vez así nada más podemos entenderla. Así es. Y además, cuando estábamos preparando el programa con Daniel, estuvimos conversando un poco
Y te comentaba que este también es un camino de peregrinaje por el tema de que te acompañas y estás caminando viendo a los propios dioses en los que crees. Digamos que, digamos, si lo comparamos, por ejemplo, con un camino de peregrinaje actual, hay una diferencia sustancial, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando conversaba con Daniel le daba el ejemplo, ¿no? Hay en Piura, por ejemplo, está la advocación del Jesús, el Señor cautivo. señor cautivo de Ayabaca, ¿no? Yo conozco personas que se van caminando desde Lima hasta Piura, que se demoran, no sé, lo que se tengan que demorar Días, para obviamente. ir a ver a la imagen. Pero claro, lo que vas a ver tú es una representación del Dios en el que tú crees, Ujú. que es algo totalmente distinto a realizar un camino y encontrarte con el propio Apu del que tú sabes que es principal para la subsistencia de tu vida, porque de ahí nacen los ríos y además tú crees realmente en toda esta cosmovisión que acompaña las historias y lo ves de frente. Entonces, es que es también un camino mágico, ¿no? Así es. Y también, Daniel, Bueno, perdón, Jorge, tú lo dijiste mejor. Es encontrarte cara a cara con tu Dios. Sí, Lo no, o dijiste sea, es así. que es eso, ¿no? Esa magia. Sí. Y además, si nosotros hacemos una comparación, por ejemplo, con otro tipo de caminos muy importantes en otro tipo de civilizaciones, cada una tiene sus matices, ¿no? Porque, por ejemplo, está el camino romano, que es Claro, uno todos de los los más caminos importantes. conducen a Roma, como dicen. Claro, pero no tiene este ingrediente especial de ese encontrarte cara a cara con tu Dios físico, ¿no? O Ujú. sea, tal como tú también lo explicas. Es decir, es que qué necesidad hay de escribir la historia si la historia ya está escrita por el camino que nosotros estamos Ujú. recorriendo y lo estamos viendo todos los días y además es una historia perenne porque este tipo de formaciones que digamos que hoy día se conoce desde el lado científico, pero obviamente personas de aquel tiempo pues conocían muy bien las condiciones en las que veían, el nevado siempre estaba ahí y Ujú. siempre ha estado ahí y siempre iba a estar ahí, ¿no? Y también es revelador, por ejemplo, y tú lo citas en tu libro, hay una parte del manuscrito de Brocherí en la que se habla de una especie de vaticinio, ¿no? Que hay una especie de vaticinio cuando se hace un sacrificio de una llama, creo que Sí. es, y uno de ellos dice, no, pero este ya es el fin, ¿no? Es el fin y... La época de y- Pariacaca llega a su fin. Sí. claro, y los otros dicen, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir eso si Pariacaca siempre va a estar acá y todos vamos a estar para servirles? Y el mismo manuscrito lo dice, y días más tarde ya se supo de la llegada de los huiracochas Exacto. en Cajamarca, ¿no? Sí, Entonces, sí. te revela mucho la cosmovisión de cómo se veía entonces, ¿no? Es que estamos frente a un Dios que es eterno, ¿no? Y que digamos que Así es. para esa forma de ver era así. Entonces, a mí me parece muy espectacular, Sí. espectacular hacer este recorrido que espero hacerlo algún día. No, de todas maneras, también espero lo mismo. Aunque a mí personalmente me interesaría más hacerlo, no sé por qué, de Jauja o de Sausa, Hatun Sausa, hacia Pachacamac. No sé por qué. Pero igual, sería muy interesante, creo, ¿no? O sea, de subida o de bajada. Claro, bueno, yo lo hice al revés, Claro, sí, sí. de Lima hacia Jauja, porque vivo en Lima. Entonces Claro. tomaba mis fines de semana para recorrer desde Pachacamac, aunque, claro, llega un punto en el que ya no puedes regresar a Lima el mismo día, porque ya cada vez te Claro. vas alejando más. lejos. Y bueno, ya tuve que agarrar mis vacaciones y hubo un tramo que lo tuve que hacer en 10 días seguidos de caminata porque no me permitía regresar. Porque cuando atraviesas la reserva paisajística Noryauyos Cochas estás lejísimos de cualquier carretera. Sí. Entonces, bueno, simplemente por temas logísticos era dificilísimo, pero el 70% del camino sí lo puedes hacerlo por pedacitos. Claro, es como tú mencionas que lo hiciste, ¿no? O sea, no, de repente alguien va a pensar, oh, caminó sin parar desde Pachacamac hasta Jauja, y bueno, no es que sea así, ¿no? O sea, lo hiciste por tramos de todo este camino, ¿no? De a pocos, hasta completarlo ya Pero totalmente. digamos, y si se hiciera de un solo envión, ¿cuántos días te estimas Sí, que duraría? mira, justamente con esa pregunta que tú me acabas de hacer, yo estructuré el libro, por eso son 13 capítulos, Ujú. porque en cada capítulo es como un día de caminata y yo le estoy recomendando al lector, mira, para hacer este día de caminata tú puedes comenzar aquí, puedes abastecerte por aquí, incluso vas a pasar por este pueblito donde puedes comer y puedes terminar aquí donde hay otro pueblito o donde hay una carretera que te puede regresar a Lima. Entonces, de la forma que yo lo estoy proponiendo en el libro, son 13 días, Ujú. pero para mi vergüenza, he conocido otros caminantes que lo han hecho todo de golpe en 8 días. No sé 8 cómo lo días. hacen. Sí, lo puedes hacer en 8.
A ver, lo podría entender si aún tuviésemos una red de tambos, no como los tambos que han aparecido No, ese es últimamente, los Oxxo, Otro tipo de sino los verdaderos tambos, los más verdaderos. antiguos. Esa red de tambos realmente te permitía hacer el camino en 8 días. Claro. Pero como no sé si se habrán dado cuenta, hay partes del camino en las que, como yo no tenía un equipo de camarógrafos y gente que esté llevando Claro. carpa y todo eso, Ujú. tenía que comer. Entonces, Claro. tenía que desviarme del camino Salir del durante camino, varias claro, horas pueblo, sí, para sí, sí. llegar a un pueblito en el que me Sí, pueda sí, sí. abastecer y de nuevo regresar al camino. Sí, es verdad. Entonces, eso hacía la experiencia más interesante, es verdad, pero también me quitaba más tiempo. Sí, sí, sí. No, claro, sí, hay que descansar también, como decías, ¿no? O sea, no necesariamente tienes que de repente acampar, sino buscar un lugar donde quedarte a dormir, como tú dices, más cómodo, porque lo que viene más adelante en el camino sí es un poco más difícil, ¿no? Vas a tener Sí. que acampar en un lugar muy alto y muy frío, mejor aprovecho entonces de descansar en un pueblo donde estés más Sí, cómodo. Sí, sí, sí. Bueno, qué les parece si en el siguiente bloque entonces comenzamos en Pachacamac? Bueno, es que es difícil, digamos, ¿qué spoiler se podría hacer del libro? Porque no es una Spoiler. novela. Nunca No, lo porque había visto así. en realidad cuando lo conversábamos con Daniel también nos hacíamos esa pregunta, pero en realidad es que la ruta está ahí y la vamos a recorrer en Imaginariamente, este por episodio, ahora. imaginariamente. Nos vamos a subir bueno, No. esta vez no es la combi, sino con nuestros propios pies. Yo tengo capachún Vamos si quieres. a seguir por las rutas de la curiosidad, esta vez por el Capañán que nos lleva de Lima a Axausa en el siguiente bloque. Muy bien, Bernardo, comienzas tú este recorrido, es cierto, estamos en Lima, todos somos capitalinos. ¿Por qué lo comienzas en Pachacamac? Porque era la parte que quedaba más cerca de mi casa. Y bueno, yo dije, si voy a empezar con el camino, ¿por qué no comenzar con lo que tengo más cerca, no? Entonces, claro, para la mayoría hubiera sido más cómodo comenzar arriba y vas bajando, porque siempre es más fácil bajar que subir. Yo. No, y todo el mundo. Pero bueno, como yo vivo en Lima, o sea, irme todos los fines de semana a Jauja no me salía a cuenta. Así que comencé por Pachacamac y así. Ahora, también ocurre que, digamos, si tú ves el mapa del camino, tienes algunos trozos que están muchísimo más documentados que otros. De hecho, tienes trechos de los que no tengo ningún documento para meterle más material a mi investigación. Entonces, Pachacamac, o sea, el punto más bajo es el más documentado. Hay un montón de académicos que han escrito cantidad de documentos sobre Pachacamac. Entonces, era un buen punto para comenzar también por ese tema. Parte también de la importancia que tuvo Pachacamac digamos, para el Perú prehispánico, ¿no? Ha sido uno de los templos. No sé si la palabra templo es una palabra técnica adecuada, pero ha sido de uno de los centros religiosos más importantes del Perú prehispánico, porque está pues el gran dios Pachacamac, que luego, según la propia investigadora María Rostorowski, se convierte y se transforma y nosotros lo asimilamos, ¿no? Como una advocación ya católica, que es el Señor de los Milagros, ¿no? Sí, Claro, el Señor de los Temblores. Igual era el dueño, ¿no? De todo, no el dueño, sino la persona, el dios, perdón, persona, el dios encargado de, pues, de generar todos los terremotos y todo eso. Y bueno, Claro. al igual que el Señor de los Milagros, pues que es quien nos salva Bueno, ahora de los terremotos. Sincretismo que lo vamos a Sí, encontrar sí. no solamente aquí, sino en todos lados, ¿no? Pero me parece de todas maneras interesante que justo utilizaras como partida pues un centro tan importante, que además está aquí hasta un paso, o sea, Está lo podemos cerquísima, ver, sí, está sí. cerquísima, tiene un circuito, tiene un museo de sitio, está para ver. Y lo inicias pues no sé si estoy diciendo bien, pero en la plaza de peregrinaje, en la plaza de peregrinos me parece que Ujú. es. Y a partir de ahí te vas hacia el este. Sí. A ver, Pachacamac es infinito como espacio, ¿no? Hay muchas cosas que podemos empezar a decir de... Comúnmente se dice el santuario de Pachacamac, Ujú. pero eso sí es erróneo porque ahí no hay ningún santo. Lo que tú dijiste como templo, definitivamente eso es mucho más preciso. Es Ujú. un templo en el que se adoraba
a un dios, pero una cosa que se debate mucho es si es que Pachacamac es el ídolo, esa representación de Pachacamac es Pachacamac, o si es más bien una energía que no vemos, que no tocamos, pero es una energía increíblemente potente que puede destruir el mundo si lo quisiese, porque probablemente la mayor energía que conocieron los prehispánicos fue la energía de los terremotos, y hasta Lógico. ahora es una energía a la que le tenemos Claro, sí, muchísimo Claro miedo. que sí, claro que sí. Entonces, convertirle en un dios, ahora como cristianos tenemos esta idea de que el Dios siempre tiene que ser muy bueno y nos está cuidando, pero en muchas otras civilizaciones también habían dioses malos que querían destruir, querían hacer daño, y entonces qué mejor que la energía del terremoto para convertirlo, como personificarlo un poco y convertirlo en un Dios al que hay que adorarlo y hay que tenerlo tranquilo para que no nos destruya en cualquier segundo. Entonces, bueno, se debate mucho qué es Pachacamac. ¿Es una representación física o es una energía que no vemos? Bueno, ¿qué importa? Igual vamos a hacerle un templo. Y ahora, cuando tú vas al museo y escuchas a los guías y empiezas a informarte mucho más acerca de el espacio, el adoratorio de Pachacamac, sabemos muy poco. Se sabe que hay muchos espacios más que faltan excavar. Se sabe que hay 16 templos, o sea, de hecho no es un templo, es un conjunto de templos, Claro. de sí, los cuales ahí. conocemos 16. Exacto. Y si conocemos 16, seguramente hay muchos más que andan enterrados por ahí. Claro que sí. Entonces, bueno, otro detalle muy importante es que en Pachacamac se encuentran el gran camino inca de la costa, que parece que iba desde el sur de Ecuador hasta el norte de Chile, al borde de la costa, y en Lima su trazo coincide con nuestra conocidísima Vía Expresa. Ujú. El antiguo camino de la Vía Expresa era el Camino Real, que si lo traduces al quechua te da Capacñán. Capajñán. Y lo cual, cuando viajo por el Perú, encuentro muchas calles y muchos sitios que se llaman Camino Real, Sí, es verdad, es verdad. que cuando los traduces te da Claro. Capacñán, ¿no? Yo viví algún tiempo en Mala y la principal vía de Mala es el Jirón Real. Igual, Y perdón, pero mi papá, por ejemplo, es de Chepén, y bueno, él no, pero creo que cuando mi abuela era joven, la calle principal, calle Real, la calle Lima. Ujú. O sea, Claro, y mira, te das cuenta, porque, perdón que te interrumpa nuevamente, pero uno pensaría que de repente eso viene de épocas, no prehispánicas, sino coloniales, ¿no? Real por el rey, pero no, viene incluso de antes, de la época prehispánica. O sea, qué increíble, ¿no? Que todavía eso subsista hasta el día de hoy y no nos demos cuenta incluso. Así es. Sí. Te puedo garantizar que esas calles no les pusieron el nombre por el rey de España, Ah, eso sí. sino más bien por un camino inca. Mira. Sí. Y tan lejos, ¿no? O sea, Jauja, Mala, Chepén, o sea, Así es. Pero es que ese es el Capajñán, eso es lo increíble, ¿no? Que conectaba. Y además esto es algo que hemos comentado antes, ¿no? Porque en realidad cuando se estudia historia, cuando estudias historia en el colegio, al menos como cuando yo estudié historia en el colegio, cuando se estudian las culturas prehispánicas, o sea, claro, te dices, bueno, y la cultura esto, y estudias desde un ámbito tan lejano, o sea, a veces uno no toma conciencia de que en realidad son nuestros propios ancestros que han estado habitando los mismos lugares que nosotros estamos habitando, y lo único que estamos haciendo estamos continuando ello. Totalmente. Entonces, a veces no tomamos nosotros Ujú. totalmente conciencia de ellos y lo vemos como que tan lejano, como que tan encerrado en un museo, ¿no? Y como que una realidad que se nos escapa cuando en realidad es la realidad de nuestros propios ancestros que han habitado pues todo el Perú. Pero bueno, avanzando un poco, tú sales pues de Pachacamac Ujú. y hay que situar también para, digamos, nuestros oyentes, que algunos no son de Lima, tenemos la suerte de que hay algunos que nos escuchan en el extranjero, que bueno, Lima obviamente es la capital del Perú, pero Lima es grande, ¿no? Lima es grande y nos estamos situando en el lado sur. claro, el lado sur de Lima, en donde si uno busca un mapa va a encontrar que hay un distrito que se llama Pachacamac, pero hay que tener en cuenta que el templo, las ruinas de Pachacamac están en el distrito de Lurín en realidad, y Ujú. junto al mar, porque Pachacamac, el distrito, no tiene costa. Ujú. Y es en este lugar, si lo pueden ubicar de repente en un mapa para tener en un mejor Google contexto, en Google Maps por supuesto, que es En Google donde, Maps. donde empezamos pues esta aventura, este camino que nos va a llevar hasta los Andes. Claro. Así es. Y a partir de ahí entramos ¿por dónde? Claro, por la zona del barrio de Julio Cetello, que está en la antigua Panamericana Sur, y vamos prácticamente bordeando el río Lurín. Algo que me Así pareció es. muy curioso, Bernardo, porque al menos en mi caso, y seguramente en el de muchas personas, tú dices, ya, quiero ir de Lima a la sierra, es decir, a Jauja, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por dónde me voy? Por la carretera central, obviamente, ¿no? Es Sí, decir, va a ser siguiendo más el rápido. cauce del río Rímac, ¿no? Sí. Y de repente muchos no tenían conocimiento que, oye, existía un camino prehispánico que podía llevarte hasta Jauja, pero por el río Lurín, o sea, no lo tenemos en cuenta. Sí, así es. Bueno, es que
obviamente ese camino está pensado más para pedestres y para llamas, pero tienes que subir toda la cuenca del Lurín, luego bajarla del Mala, luego volver a subirla del Mala, luego bajarla del Cañete, luego subirla del Cañete, luego bajar por la cuenca del Cochas, volver a subir y luego bajar por el Mantaro hasta llegar a Jauja. Justamente, sí. Entonces, para un carro, sí, en realidad no sería tan Ujú. efectivo como la ruta de la carretera central. Quería añadir un detalle curioso. Estabas hablando del barrio de Julio Cetello Sí, sí. y lleva ese nombre no solamente en honor a Julio Cetello, sino que hay que tener en cuenta que cuando Julio Cetello empezó a explorar el adoratorio de Pachacamac, trajo prácticamente un ejército de trabajadores que estaban muy alejados de la ciudad en esa época. Entonces se instalaron en un campamento. Ujú. Y ese campamento de trabajadores se terminó convirtiendo en el barrio Julio Cetello, Mm. cuya calle principal se llama Camino Real, Camino Real. que es la continuación del Camino Inca de Lima, justamente. Entonces, cuando sales de del adoratorio de Pachacamac hacia la sierra, necesariamente atraviesas el barrio Julio Cetello Sí, por el mismo Camino Inca. claro. Aunque de rezago, visualmente ya no queda nada de camino prehispánico. Al menos en Julio Cetello, ¿no? Porque claro, es como acá lo que mencionabas, ¿no? El camino real que atravesaba lo que ahora es la vía expresa, obviamente estaba ahí, pero ya no queda ninguna, No, no ninguna queda vista, absolutamente obviamente, nada, ¿no? al Y bueno, contrario, y el sí. giro de negocio que ha tomado Julio Cetello, ¿no? Más tirando ahora el pan con chicharrón que... Sí, eso. que- Ajá. ahora, Bernardo, otro tema que habías comentado en tu libro y que me pareció muy interesante y muy curioso es que en parte de este tramo tú vas subiendo pues, prácticamente pegado al río Lurín, vas llegando de Pachacamac hasta Cieneguilla y mencionabas ahí que hay una ruta de transporte público que te lleva más o menos por toda esta zona, ¿no? Por el puente Manchay, en la margen, en este caso izquierda del río Lurín. Y me pareció interesante porque sí, es una ruta, una empresa de combis como las que vemos en Lima en todas partes, que hace justamente un recorrido desde Lurín, del Mercado Virgen de las Mercedes, sube por acá, por el margen del río Lurín y llega hasta Cieneguilla, donde termina. Ese recorrido yo lo he hecho hace 6 años, pero es de verdad, como lo dices, muy interesante porque es un recorrido dentro de la ciudad de Lima, pero es un ámbito totalmente distinto, el ámbito rural, que no imaginas que pueda haber dentro de tu ciudad. Sí, a ver, quizás no estoy segura cuál ruta te refieres exactamente, Ujú. pero creo que te refieres a la margen izquierda del río Lurín, que de hecho es del otro lado del camino Inca. Exacto, sí, exacto. Y lo que hay ahí son estas casas enormes que Sí. parecen de la época antes de la reforma agraria. O sea, Claro. cuando yo escucho a la gente mayor cómo era el Perú previo a la reforma agraria, me lo imagino tal como la margen izquierda del río Lurín. Sí, es verdad. Ajá, con esas casas enormes y con esos hacendados viejitos que salen con su caballo de paso Sí. a pasear por las calles. Lo hemos visto. Yo también lo vi ese día que tomé esa combi, que son unas Ajá. combis de color blanco con franja naranja, verde, roja, empresa 18 de enero. Ah, Lurín, mira, que Cieneguilla. yo no me acuerdo tan claro. Sí, Sí, lo que pasa es que, Bueno. lo que pasa es que Daniel es un aficionado de las rutas de combi, qué de interesante. transporte Claro, y público, algo- se las conoce Bueno, todas. y ahí, para ya tiene una base de terminar, datos ahí en la terminar de cabeza. repente con esta ruta, o sea, esta ruta durante los meses, la estación, digamos, seca en Lima, que es Ujú. la mayor parte del año, llega por la margen izquierda del río Lurín y cruza Sí. el río a la altura de un puente Sobre de el la río calle mismo. Incamoya. Por el río, porque claro, por el puente no aguanta autos, Ajá. pasa por el cauce mismo del río, pero en Sí. época de lluvias, en verano, enero, febrero, no, ahí es último paradero, no puede cruzar obviamente el río porque está crecido. Así es. Sí, Sí. eso yo también lo vi. Me pareció Entonces, sí. alucinante. Entonces, bueno, sí era la misma empresa y Claro. vamos subiendo todavía. Sí, y bueno, se sube por Cieneguilla y todo, pero Ujú. ¿qué tanto de camino Inca podemos encontrar en este primer tramo de la ruta? Muy bien, entre Pachacamac y Cieneguilla, para serte sincero, lo único que vas a ver es la ruta de los peregrinos dentro del sitio arqueológico de Pachacamac, que son 800 metros, pero es súper impresionante. Bueno, tienes las imágenes en el libro. Para los que no lo están viendo, imagínense unas paredes de adobe de hasta... Creo que en su punto más alto pueden ser 8 metros de altitud. Entonces estás caminando Guau, en 8 una metros. calle, sí, con unas paredes de hasta 8 metros. Increíble, ¿eh? Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en Pachacamac encuentras un tipo de roca que no encuentras en el resto de la ciudad. A ver, o sea, para esto ayuda también un poquito la geología. Hay que tener en cuenta que la isla San Lorenzo y el Morro Solar y Pachacamac pertenecen a una corriente, una cadena de montañas que no son los Andes, no Ujú. son andinas. No. Son una cadena montañosa muchísimo más antigua, que no tengo ahorita muy claro de qué periodo corresponde, pero
traen otro tipo de mineral que permitió grandes construcciones en tiempos prehispánicos. Entonces ves ahí ladrillos en el templo de Pachacamac que tienen jeroglifos, porque les han permitido hacer sus jeroglifos ahí. Acá, en esta parte de la ciudad, solamente habían estas tierras redondas traídas por el río Rímac. Entonces, bueno, este tipo de minerales permitió construcciones de mayor envergadura por esa zona, pero no queda nada de eso hasta que llegas a Cieneguilla. Y en Cieneguilla encuentras también unos 800 metros de camino inca visible. Hay una zona que me llamó mucho la atención porque está marcado por piedras grandes hacia los bordes, esculpidas, porque como que terminan en punta. O sea, y que todas terminen en unas puntas parecidas, me da la impresión de que ha habido la necesidad Claro, ahí. demasiada coincidencia, claro. Demasiada coincidencia, sí. Y detrás hay una calle que se llama Camino Real, Claro. Justamente. en Tambo Viejo. A ver, el principal barrio de Cieneguilla se llama Tambo Viejo, que también es un nombre bastante sugestivo. Claro. Y a la espalda de donde están las casas van a encontrar este camino con estas piedras grandes que terminan en punta. Son unos 800 metros de camino. Luego desaparece y luego no encuentras nada hasta Chontay. Chontay es un pueblo que está pasando Cieneguilla, o sea, digamos que caminando te tomaría unas 5 o 6 horas llegar hasta Chontay, pero Chontay también es una parte del camino que vale bastante la pena conocer. Chontay es prácticamente el límite entre la provincia de Lima y Huarochirí. Sí, de hecho creo que por ahí los límites no están muy claros. Seguramente, Y por seguramente. eso hay una parte del camino que está sin asfaltar, porque parece que ambas municipalidades se pelean por... Se pelotean, ¿no? quién ¿Quién le corresponde? Exacto, a eso mismo. Qué coincidencia, ¿no? En muchos lugares pasa esto. Pero bueno, entonces ya estamos prácticamente subiendo por el camino, estamos ya llegando a esta zona que es Chontay y vamos a seguir continuando porque a lo largo pues de la ruta y siguiendo todavía más o menos el cauce del río Lurín vamos a llegar a otra zona que es Nieve. Sí. A ver, Chontay, Nieve, y hay otro sector que no tiene un nombre específico, pero yo le he puesto Cochahuayco, el tramo Cochahuayco. Entonces ahí tienes 3 tramos monumentales del camino Inca de Lima: Chontay, Nieve y Cochahuayco. ¿Y qué es lo que los hace monumentales? Que están sobre un muro de contención en la parte alta del cerro, de tal forma que te permite caminar por el camino y ver el valle hacia abajo. Entonces yo me preguntaba, esto debe haber implicado una gran cantidad de recursos. O sea, es mucho más caro construir así, con un muro de contención hacia arriba. Necesitas más manos, más energía, más recursos. ¿Por qué no lo continuaron por abajo como la mayor parte del camino? Y de nuevo la respuesta parece que está en el manuscrito de Huarochirí, en el que te relatan que después de que Pariacaca le ganó la batalla a Huayayo Carhuincho, él le ordenó a Huatiacuri que las primeras cosechas de cocales de Chontay, de Sisicaya y de otros nombres en quechua que no estamos seguros a cuáles se refieren, que deben ser ofrecidas a Pariacaca. Pero ¿qué lógica económica tiene esto? Simplemente que la coca era un commodity muy importante en tiempos prehispánicos, porque permitía la energía de la mano de obra, permitía que los hombres prehispánicos puedan trabajar así sin parar. Y al mismo tiempo tenía un valor ritual, tenía un valor religioso muy importante. Entonces, si tú simplemente colocabas el camino en medio de los cocales, no ibas a tener control de que todos los peregrinos se los robaran. Y sobre todo que pasaban con llamas, y las llamas arrasan con la coca como no y te a las imaginas. llamas sí no le vas a decir que no lo haga, obviamente. Exacto, más difícil, ¿no? Entonces realmente salía a cuenta desviar el camino, pero como no tienes espacio porque es un valle estrecho, pasas Arriba. el camino por arriba. Claro. Una especie de bypass prehispánico, digamos. Exactamente, Claro. Eso es. Que además te permite un mirador, todo un espacio a partir del cual controlar todo el que entra, todo el que sale. Entonces, esas son las razones de ser de esos 3 tramos monumentales que cualquier persona que vive en Lima puede ir a conocerlos y regresar el mismo día. Es bastante sencillo.
Ujú, sí, pero también para Cineguía y transporte público se puede llegar allá al paradero final de esos autos en la zona, la entrada de Huaycán Alto, de Cineguía, en la zona de Río Seco, y a partir de ahí ir caminando, ¿no? De repente hasta donde te dé, porque hay autos que te pueden regresar a Sí, Lima también. sí. Ahora, lo que yo hago, bueno, ese es un dato muy interesante, pero lo que yo hago es ir al mercado de frutas en San Luis. Ujú, claro. Y enfrente del mercado de frutas hay un paradero de colectivos que Ujú. esperan que se llenen con 4 personas y de ahí salen hasta Antioquía. Que está más allá todavía, nieve, Está, nieve. sí, un poco más allá, Ujú, una Que, hora que más. su nombre es Espíritu Santo, Su nombre ¿no? en realidad es Espíritu Su nombre es Santo. Espíritu Exacto, Santo, ¿no? sí. Eh, Y ahí le puedes decir que te dejen cualquiera de esos 3 tramos y puedes comenzar en donde tú quieras. Ujú. claro. Y luego, de hecho, justamente llegas a Espíritus, el nombre del pueblito es Espíritu Santo. Claro, pero todos lo conocemos Como Antioquía, Antioquía. porque es el nombre del distrito, Claro, es verdad. sí. Y justo 2 minutos antes de llegar a Antioquía, hay una rampa que te lleva a una parte elevada del camino Inca, que es la que yo denomino Cochahuayco, y desde ahí llegas al antiguo Espíritu Santo, que es Cochahuayco, donde hay es increíble porque hay una iglesia Una iglesia. colonial Sí, sí, sí. con un arte barroco, Sí. pero realmente Sí. impresionante. Me parece En- que incluso hay una foto en En el libro, el libro que sí. realmente impresiona por el lugar en el que está, ¿no? O sea, Sí. Realmente porque es está muy en bonito. medio de la nada. Está en porque medio de la nada del y realmente desierto. la conservación que tiene y realmente es espectacular. Y además la explicación también, por ejemplo, por qué se llama este pueblito Nieve Nieve, ¿no? Porque hasta donde tengo entendido, hasta aquí se traía y se comercializaba con el hielo que se traía desde la zona alta. Así es. Porque en realidad, pues esta zona no es fría ni No, para ni nada. mucho menos, Es ¿no? Estamos- prácticamente costa, prácticamente todavía. Sí, Sí, en verdad es sí. bastante límite de costa con Yunga, ahí mismo en Claro. Nieve Nieve. Y es que no se utilizaba el camino Inca, eso creo que me enteré después de corroborar bien mi información. Ujú. Nieve Nieve era como el cruce del camino Inca con otro camino que se Ujú. conoce como el camino nevero, que utilizaban arrieros, no sé, como mucho más rurales en la época colonial y hasta inicios de la República. Ujú. Bajaban hielo de la cordillera central, no te sabría decir desde qué punto exactamente. Entonces era una ruta más corta, pero mucho más difícil también. Claro. Pero era la ruta que ellos hacían para traer la nieve, el hielo hasta Lima. Claro, tiene que ser porque si no la nieve llega hecha agua, obviamente. Sí, exacto. Y bueno, Claro, tenían sus tiene sentido, técnicas, obviamente. caminaban de noche. Claro, mira, por ejemplo. Ujú. Bueno, entonces, según recuerdo, pues porque obviamente hay tanto por ver en el libro que también, aprovechando de decirlo, Bernardo está complementado con muy bonitas fotos, aparte con mapas para que quien lo lea, quien lo adquiera, pueda de repente animarse no solo a conocer un poco más esto, sino visitar el lugar, ¿no? Pero bueno, vamos subiendo todavía siguiendo el cauce del río Lurín hasta llegar a un punto en el que nos separamos del río y Sí. nos vamos para otra parte, ¿no? Que en este caso es la zona de Orcocoto, si mal no Muy bien. recuerdo. Sí, Guau. Sí. bueno, fue un poco complicado en ese sentido al llegar ahí porque te comento que cuando yo leí el libro prefería tener el Google Maps a mi lado. Ajá. Claro, para ir viendo, esta zona, estamos subiendo, ¿no? Primero por la zona de Pachacama, que es una mezcla entre zona urbana y rural, llegando a Cieneguilla, luego llegando hasta esta zona de Orcocoto, que no lo encontré en el mapa. No lo encontré en el mapa hasta que ya buscando un poco más y también los mapas que tú mismo has puesto en el libro ya pude ubicar, acá está, ¿no? Y a partir de aquí el camino ya empieza a ser un poco más difícil porque ya empezamos a tener los pueblos, los lugares por donde pasa el camino. Y comienza Ya, la subida de Exacto, verdad. subida de verdad y empiezan a estar más alejados cada vez los pueblos, ¿no? Que podemos Así es. encontrar a lo largo del camino. Ujú. Sí. ¿Cómo fue esa parte de la ruta de Norcocoto? Y además, o sea, porque claro, o sea, estamos hablando de un camino que tú me dices que son 13 días y en realidad que vamos a hacer una subida porque el punto más alto supera los 4.000... Casi 5.000, un poco menos. Sí, No, llega a 4.800. si no me 4.800, ¿no? Entonces, ¿cómo está diseñado el camino en ese sentido? equivoco. Ujú. Porque entiendo que hay partes que sí son, digamos, subidas un poco más cansadas, pero hay otras en donde la subida se siente un poco, Sí. o sea, ese diseño de cómo se ha hecho el camino, Sí. tú que lo has recorrido. Mira, cuando llegué a Orcocoto y comencé a subir, primero empiezas a ver una calzada de piedras y dices, muy bien, esto parece camino Inca y me Ujú. lleva hacia arriba, entonces esto debe de ser. Luego hay terrazas en las que de nuevo el camino cambia, se vuelve más amplio y está tan bien preservado.
que yo dije, no, se ve demasiado nuevo, esto no creo que sea. Entonces me voy a ir por otras partes y me terminé perdiendo. Y por ahí lo que más hay son cultivos de membrillo. Y los membrillos son como unos arbustos. Y cuando ya entras a estos campos de pendientes completamente llenas de membrillo, ya no ves nada, porque los membrillos te cubren todo. Entonces llegó un momento en que estaba en un mar de membrillo. Estaba completamente perdido. Y así simplemente empecé a escarbar, o sea, a nadar en medio de los membrillos. Solo sabía que tenía que llegar hacia arriba. Entonces encima subía hasta que me volví a topar con el mismo camino que había dejado hace un rato, porque pensé que estaba demasiado nuevo para hacer camino inca, pero era eso. Entonces, si me hubiese dejado llevar por mi propia intuición y decir, no, el camino realmente es este, hubiera sido más fácil. Así que, para responder tu pregunta, si sigues el camino y confías en él, vas a llegar. Aunque a veces se pierde y a veces puede ser muy engañoso, pero confía en el camino. Claro. Y bueno, y tanto membrillo, comida no te va a faltar al menos. Es verdad, o sea, por ahí sí, siempre encuentras algo. Sí. Encuentras manzanas, membrillo, hasta palta. O sea, de todo, bueno. Entonces, bueno, continuando en este tramo ya un poco más complicado, más difícil, por la misma pendiente, la misma subida, se llega, recuerdo, a la Huaytambo, que es un pueblo que describiste muy bien, Bernardo, y me llamó mucho la atención por el tema de que al parecer por la misma, podemos decir tal vez, configuración de las calles del pueblo, la forma que tiene, a diferencia, por ejemplo, de Langa o de Huarochirí, que son pueblos que tienen la clásica cuadrícula de calles, ¿no? Que es muy parecida también a la que tenemos en el centro de Lima. En el caso de la Huaytambo, más parece, como mencionaste en el libro, un pueblo que tal vez viene incluso de la época prehispánica, ¿no? Porque está justo en la ladera de un cerro y tú ves las calles y dices, oye, esto no se parece en nada al clásico, como te dije, la clásica cuadrícula de calles que estamos acostumbrados a ver en prácticamente todas las ciudades y pueblos de nuestro país. Y es muy interesante porque me hace suponer, o pensar, mejor dicho, pensar que tal vez la Huaytambo pues no tuvo, como algunas ciudades o pueblos de acá del Perú, fundación hispana, sino que viene existiendo desde la época de los incas y ¿cuántos? 500, 600 años o hasta más. Así es. Más antiguo que Lima, más antiguo que por ahí, que no sé, que Jauja. Sería muy interesante poder saberlo, ¿no? Sí, la Huaytambo es alucinante. Yo creo que es un destino que en el futuro tiene un gran potencial para que la gente lo empiece a ir a visitar, porque no está como para ir y venir el mismo día, pero al menos para un fin de semana está bastante bueno. Es un poco difícil el acceso por la pendiente, así que tienes que ir con uno de esos buses camiones. Pero bueno, hay muchos detalles curiosos, ¿no? Comenzando por el nombre, porque no sé, creo que también lo menciona en el libro. Lahuay se parece a Lahui, que coincide con un postre que todavía se hace en la Huaytambo, que es como una mazamorra de maíz. Ah, sí. Uno de los muy pocos postres que he probado y no han sido de mi total agrado, pero por lo mismo que tiene un sabor tan exótico que creo que es una cosa que yo recomendaría probar a todo el mundo, porque es una cosa totalmente diferente a algo que hayan probado. Es una mazamorra de maíz y el nombre del pueblo parece que es el tambo de Lahui, el tambo en el que te van a servir esta mazamorra de maíz. Entonces, sí, todo indica que la Huaytambo debe haber comenzado como un tambo. Además, tiene 2 sitios arqueológicos que no son poca cosa, uno abajo y otro arriba. Y bueno, coincide con el camino inca, etcétera. Pero también hay que tener en cuenta que así como nuestra red de calles, es difícil, si te preguntan cuál es la avenida más importante de Lima, a veces es un poco difícil, ¿no? Un poco difícil. Sí, y creo que lo mismo podría pasar aquí. Pueden haber habido muchos caminos para llegar, bueno, por lo menos habían partes en las que habían bifurcaciones, o sea, tenías para elegir. Entonces, parece que cerca de la Huaytambo hay otros caminos alternos. Y tiene sentido, porque si tú ves el mapa, como que el camino hace una desviación para llegar a la Huaytambo. Pero también como es una zona de pendientes muy exageradas, quizás, no sé, estoy especulando, podrían haber otros caminos, es lo que yo pienso. Claro, también especulando un poco uno podría pensar, claro, como tú mencionas en el libro, hubo un camino, digamos que principal, que era por donde podían pasar los séquitos, los ejércitos, las llamas, más ancho, con una pendiente no tan pronunciada, pero de repente otro como auxiliar, ¿no? Que sirve para el que quiere ir más rápido, que va solo, y toma este camino más corto, aunque tenga que caminar un poco más, esforzarme un poco más. Sí, podría ser, ¿no? Sí, tranquilamente podría ser. Bueno, nos detenemos un momento aquí para en el siguiente bloque ya partir de la Huaytambo y nos vamos a ir hasta Huarochirí y lo que nos queda todavía de camino. Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera, Fraternidad de Podcasting.
JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales, siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp 926-895-048 o búscanos en Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación. Y una vez más, muchas gracias para nuestro amigo Jonathan Bernal y JB Design, que nos está abasteciendo para hacer esta ruta, ¿no? Desde Pachacamac hasta Hatun Sausa. Sí, está surtiendo los tambos para que no nos falte, para que no nos falte provisiones en este camino. Así que ya saben que JB Design es el responsable y quien nos está ayudando con las portadas en esta segunda temporada. Así que si quieren realizar trabajos de diseño gráfico, pueden contactarse con Jonathan, que con total seguridad les va a hacer un excelente trabajo. Por supuesto. Bueno, Bernardo, tú hiciste este camino, estamos ya en la Huaytambo, partiendo hacia Huarochirí en una... Yo no sé si todo el año es así, pero al menos en la época en la que hiciste este recorrido de acuerdo al libro, te encontraste en temporada de lluvias, ¿no? Creo que iniciando la temporada de lluvias y aparte con mucha neblina. Entiendo que esta parte, que además les agarró la lluvia, les agarró la tormenta, fue un camino difícil. Sí fue un camino difícil, en este caso no por la pendiente, sí, la pendiente más bien era suave, pero cuando tienes pendiente suave, pum, viene la neblina. Y una cosa que me llamó mucho la atención ahí es que el camino no se ve como un camino que tú te imaginas, sino el camino está marcado por una serie de apachetas que vas viendo a lo largo del recorrido. Claro, un poco para explicar lo que son las apachetas, para quien no lo sabe, pues son piedras que se colocan una sobre otra para que más o menos te marquen un hito, ¿no? Para que puedas guiarte. Y otra Una función torre, también claro. estas apachetas, entiendo, es que son una especie de ritual o de ofrenda que se hace justamente porque a medida que vas subiendo, sobre todo este camino, o sea, yendo cada vez más alto, es que encuentras más apachetas. Tiene sentido por el lado de que en efecto sirven para guiarte, como también para realizar una ofrenda, digamos, a los apus Así que es. se encontraron en el camino Así también. es. Tienen esa significancia ritualística, pero también práctica, Por que supuesto, te orientan. Sí, y bueno, ahí de las muchas fotos que realmente nos ha gustado, que a mí particularmente me han gustado en el libro, hay una que me gusta mucho, que es justamente esta en la que tú explicas cómo las apachetas permiten orientar al caminante en el camino, porque además hay el tema de la neblina, y la verdad es que, no sé, a mí la composición de esta fotografía me gusta mucho, incluso les agarró la granizada. Y, sí, exacto. Y ahí todavía se ven un poquito de Claro, rezagos. de, sí, de granizada. nieve, del granizo, justamente. Pero bueno, continuando con el camino, entonces llegamos a Huarochirí, en este caso al pueblo de Huarochirí, porque de repente, y en mi caso también, nuevamente me pongo de ejemplo, egocéntrico, no, pero en serio, tú me dices, o hasta hace poco me decías Huarochirí, me imagino la provincia de Huarochirí y de repente Matucana, la carretera central, el río Rímac, pero oye, hay un pueblo llamado Huarochirí que entiendo que fue la capital hace tiempo de la provincia de Huarochirí y que se encuentra justamente en medio de este camino, ¿no? Así es. Justo más o menos en la cuenca, creo que todavía el río Lurín, si no me equivoco. No, ya es el Mala. Es la cuenca del río Mala. Sí, o sea, pero ahí todavía sí. no se llama Mala, se llama San Lorenzo. pero he visto que pasa muy cerca de Huarochirí, del pueblo de Huarochirí, el río, este río en este caso. No ahí, pero cerca. Sí, a ver, si lo ves en el mapa, parece casi pegado, pero cuando estás ahí, hay una diferencia de cerro, me nivel de imagino. unos 500 metros. Claro, ¿no? Pero bueno, ya nos damos cuenta cómo hemos ido cambiando de una cuenca de un río de Lurín, ahora estamos en la cuenca del Mala. O sea, exacto. y vamos a seguir cambiando, pero bueno, sigamos avanzando en todo caso. Ajá. Y bueno, entonces, a ver, no sé si han oído hablar del sistema de control vertical de pisos ecológicos, del archipiélago andino de John Murray. No, Bueno, ahí yo lo sí- que ahí he escuchado es no la nos clasificación de pillas. pulgar Vidal, que también mencionas, ¿no? Muy bien. Bueno, John Murray es un antropólogo que se agarra de la teoría de las 8 regiones de pulgar Vidal Ujú. y él plantea que el sistema productivo andino se parece a un archipiélago de islas Ujú. porque son pedacitos completamente desconectados, chiquitos, pero sus producciones se articulan una con la otra. Entonces la población se va a concentrar donde la tierra sea fértil y justamente alrededor de Huarochirí hay una zona agrícola extensa y por eso ahí encuentras varios pueblitos que son, o sea, para ser pueblitos rurales son más o menos grandes, como Huarochirí, San Lorenzo de Quinti, San Juan de Tantaranche, San Gayaya, San Pedro de Huancaire, todos esos están como a media hora caminando el uno del otro. Y ahí hay una red de caminos prehispánicos también bien
compleja. Es una maraña de caminos prehispánicos que hay por ahí. Entonces tienes que bajar el río San Lorenzo, tienes que volver a subir por San Juan de Tantaranche. Donde acaba la carretera, ¿no? Exacto, ese es el último punto al que puedes llegar con un bus. Ujú. A partir de ahí ya necesariamente tienes que caminar por 2 días, tienes que pasar una noche en medio de los Andes para continuar por el camino. No Toda una tienes, aventura. sí, no tienes ni siquiera por dónde desviarte. Muy interesante. Toda una aventura, como te decía. Sí, una aventura y ya en estas circunstancias, pues, la aventura se hace mucho más trascendental porque nos estamos acercando justamente a Lapu Pariacaca. Sí. ¿Cómo fue ese encuentro directamente con... Wow. Cuéntanos, Bueno, porque luego lo de mencionas haber muy bien. leído, sí, claro, me imagino. Es que luego de haber leído tanto acerca de Pariacaca y haber visto tantas fotos durante tantos años, yo recuerdo que saliendo de San Juan de Tantaranche, la pendiente se hace más elevada y llegas al punto en que pasas del Mala a la cuenca del Cañete. Eso se llama un Abra, cuando pasas de una cuenca a la otra, entonces estás en el punto más alto y ese fue el primer momento en el que llegué a ver el Pariacaca. Y yo dije, wow, no lo puedo creer, al fin lo estoy viendo. Y a partir de ese momento ya no dejas de ver al Pariacaca hasta que está cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Entonces, bueno, salteándome 2 días de caminata, llego a la laguna Muyucocha, luego te empiezas a acercar cada vez más y más y más. Y te das cuenta que pareciera que el camino está diseñado para tener al Pariacaca enfrente de ti. Incluso hay una parte que el camino te lleva a una lagunita en la que se refleja totalmente el Pariacaca. Entonces tienes el reflejo del Pariacaca a tus pies y tienes el Pariacaca real enfrente de ti. Y Alucinante. se siente como una presencia humana. Ujú. Y no cualquier humano, ¿no? Sino como un gran señor que tiene mucho poder y tiene mucha autoridad. Pero lo que fue realmente mágico para mí fue que los derrumbes, las avalanchas de nieve. Yo estaba muy cercano, no sé qué tan cerca habré estado, quizás 1 kilómetro, pero veía las avalanchas de nieve porque para los que tienen una imagen del Pariacaca ven que tiene una pendiente muy vertical. Ujú, sí. Y entonces es muy recurrente que hayan avalanchas. Y el sonido de una avalancha es un sonido muy difícil de describir para alguien que vive en la ciudad, que no está acostumbrado, y sobre todo en Lima, porque no hemos escuchado truenos muy Claro, seguido, ¿no? sí. Pero se parece mucho a eso, se parece al sonido de un trueno, pero que no viene desde arriba, sino viene desde la tierra. Entonces es como una vibración que sientes como que te atraviesa. Y en ese momento me di cuenta que no necesitas extrapolarte mucho para sentir que te está hablando directamente el nevado. Y por lo tanto es fácil haberle dado este título de oráculo. Los peregrinos hacían el camino Inca de Lima para hacerle consultas a este oráculo. Entonces, si tú llegas y le preguntas cuántos hijos voy a tener, va a haber guerra, cómo va a ser la próxima cosecha, sientes que te está respondiendo, sientes esa... y sientes cómo vibra tu cuerpo por dentro con ese sonido de la avalancha y sientes que te está respondiendo algo. Entonces, ese fue el momento cúspide de todo el camino, ¿no? Sí, que espero que, no recuerdo de qué forma lo habré escrito, pero recuerdo que me tomó mucho tiempo pensar cómo describo esa experiencia, que hasta ahora no la he repetido. Bueno, particularmente que yo creo que que está muy bien puesta porque a mí, o sea, ese capítulo en el que tú tienes el encuentro con el Pariacaca para mí personalmente ha sido muy inspirador, ¿no? Entonces, no sé, en el futuro la verdad es que quiero tener la oportunidad también de no sé si hacer la ruta completa que has hecho, que se necesita un físico que no tengo en estos momentos. Recuerda que yo no lo hice de golpe. Pero quiero, sí, exacto, ¿no? Pero quiero tener también esa experiencia Ese de estar encuentro, frente. ¿no? Cara a cara con el Apu, pues prácticamente toda la región, ¿no? Tal vez el principal o de los principales. Claro, Y que está porque muy todavía arraigado, creo, que me parece en la mente de la gente de la provincia de Huarochirí, porque en general hay una empresa de transportes que va de Chosica a San Mateo que se llama Empresa de Transportes Pariacaca. O sea, ¿por qué le han puesto ese nombre, no? Hay muchas cosas en la provincia de Huarochirí que llevan el nombre de Pariacaca. Y te das Hay cuenta, restaurantitos, chifas, la bodeguita, todo se llama Pariacaca. ¿Eh? O Y sea, en todas está partes- presente todavía, está presente. Sí, es increíble. Sí, está bastante presente. Para mi sorpresa, cuando yo
estaba alrededor del Pariacaca, por la laguna Moyococha, por Tanta. Yo pensé que esa gente no estaría tan al tanto del manuscrito de Huarochirí o del mismo Camino Inca. Bueno, el Camino Inca, ahí obviamente me equivoqué porque ellos mismos los usan para pastear Todavía, por a supuesto. a Sí, sus ganados. increíble, sí. Entonces, para ellos el Camino Inca lo cuidan, lo mantienen, le dan mantenimiento. E incluso todos estos ritos, tradiciones y anécdotas que existen en el manuscrito de Huarochirí, ellos lo conocen no realmente porque lo han leído, sino porque se lo han transmitido oralmente desde hace generaciones. claro. Y realmente es alucinante ir y tú puedes leer el manuscrito de Huarochirí acá en casa y luego vas y lo puedes discutir con ellos que no lo han leído, sino que se lo han pasado de generación en generación. Qué genial, increíble, ¿eh? de verdad. Qué ¿no? genial, de verdad. Tenemos que estar por ahí algún Tenemos día. Sí, tenemos que ir, tenemos que ir. definitivamente. Hay un adoratorio a Huarochirí, ¿no? Entiendo que Pariacaca. a Pariacaca, perdón, a Pariacaca. Y tú en el libro mencionas, pues, que tú sientes, porque hay muchas apachetas, yo lo entiendo así, de que tú sientes que en realidad estas han sido puestas como ofrenda al Pariacaca y que además, porque, o sea, hay que entender de que el manuscrito de Huarochirí fue escrito a partir de una extirpación de idolatrías que fue dejado como un vestigio, porque en realidad el objetivo de los españoles era justamente, como el propio nombre lo dice, extirpar, o sea, sacar y evangelizar, ¿no? Sí. Pero a pesar de esa evangelización y de lo que se pudo haber hecho y de lo que se pudo haber destruido, no lo sé, incluso hoy día, 5 siglos más tarde, queda mucho todavía. Sí, a ver, estás entrando en un terreno bastante discutible. Te voy a explicar por qué es discutible. Porque en la historia vamos a encontrar muchas cosas tan contradictorias que pueden llegar a ser esquizofrénicas. Sabemos que los españoles vinieron con todo el objetivo de evangelizar, de extirpar las idolatrías, que era el nombre del proyecto, pero al mismo tiempo había una preocupación por preservar esos mitos y tradiciones. Quizás para encontrarle algún sentido a todo este proceso, podríamos decir que los evangelizadores querían conocer cómo funcionaba la religión prehispánica para de esa forma poderles meter el catolicismo de una forma realmente eficiente. Claro. O simplemente decir, bueno, si esta gente piensa que la vida viene de los ríos, que viene del nevado y por eso el nevado es Dios, bueno, entonces Dios es el que hace todo esto. O sea, simplemente quizás querían entender cómo funcionaba la religión de ellos para poderles traducir el cristianismo de una forma más sencilla. Pero al mismo tiempo hubo una preocupación por evangelizar, pero que se mantengan todas esas tradiciones. Parece que fue una negociación en el sincretismo que vemos en el arte barroco colonial. Hay muchos maíces, hay muchas sirenas, hay muchos símbolos que no se encuentran en Europa. Entonces, eso es una cosa que despierta muchas preguntas. Entonces, ese es un terreno en el que se podría especular mucho, aunque a mí me encanta, de hecho, soy de paso, no tengo ningún problema si nos sentamos a especular por una hora. Y otro tema que se discute mucho son las ofrendas que se encuentran en ese sitio. Aunque eso no me parece tan discutible porque yo he estado ahí y realmente es increíble que ves, no cientos, sino miles de piedras que tienen formas que se parecen a las siluetas de las montañas que están alrededor. Eso no puede ser una coincidencia, o sea, necesariamente ha habido un trabajo ahí de escultura. Entonces, lo que uno puede pensar es que prácticamente cada peregrino que haya pasado por ahí, a forma de ofrenda, ha tenido que esculpir una piedra en honor a la forma de la montaña que estaba alrededor. Déjame encontrar una foto que refleje bien eso. A veces yo le muestro las fotos a ciertas personas y me dicen, no, eso no puede ser, o sea, se hacen así por la simple erosión. Pero, por ejemplo, acá tienes un caso en el que esta silueta realmente se parece mucho a esta, Sí, teniendo en cuenta que han pasado 500 años de erosión, de lluvia, de viento, de sol y todo Y eso. qué coincidencia que justo en esta época justo tiene esa forma, ¿no? Tienes razón, o sea, da a pensar que ¿por qué no había intervención humana ahí, no? Claro, ahora también se podría decir, depende del punto de vista que lo veas,
pero casi todas estas ópticas son la óptica que tú tienes cuando haces el camino. Entonces, en la medida que tú haces el camino, ves las piedras en función a la silueta de la montaña que está más atrás. Pero hay muchos ejemplos más que, o sea, no sabes la cantidad de fotos que me hubiese gustado. No coloqué tantas como yo quisiera porque no quería repetir tanto en el mismo tema. Pero si algún día tenemos la oportunidad, yo te muestro en mi disco duro las miles de fotos que tengo que certifican lo que estoy diciendo. Después, esta también es una piedra que me llamó mucho la atención. Y acá un problema que yo tenía era que no tenía un compañero a quien tomarle una foto para hacer una escala. Pero digamos que este es el tamaño de una persona, ¿no? Este es el tamaño de una persona. Claro. Entonces, acá tienes una roca de por lo menos unos 3-4 metros. Que tiene esa forma muy parecida a la montaña que no se llega a ver en la foto, pero que está del otro lado. Después tienes este tipo de esculturas también muy curiosas, que son 5 cerros, justamente. Claro. Quizás no todas las esculturas hacen referencia a las montañas que están alrededor, sino a otras que pueden haber tenido una importancia por ahí. Después acá también tienes esta, ¿no? Que se parece a esta. Y cuando estás ahí ya te vuelves loco y sientes como que el paisaje te está hablando y te está diciendo cosas. Entonces, es difícil no pensar qué magnitud debe haber tenido esto. Se debe de haber necesitado miles de escultores para darle forma a las miles de piedras que están alrededor nuestro. Y Claro, quizás nunca hubo mucha gente ahí al mismo Ujú. tiempo, pero a lo largo de quizás 2000 años, todos los peregrinos que pasaban por ahí Claro. se dedicaban a hacer ese Claro, trabajo. sí, tranquilamente. Es que, es decir, digamos, un parecido puede ser coincidencia, ¿no? Pero tal y como tú lo planteas y de acuerdo a las fotos que tú muestras en el libro, en realidad esto ya pasa de ser una coincidencia, o sea, pasa la probabilidad de que Muy sea una sospechoso, coincidencia. claro. Y en realidad yo lo creo también perfectamente posible, ¿no? Es decir, Por supuesto, sí. es una forma de rendirle culto, ¿no? O sea, yo lo entiendo así, ¿no? Puede ser una forma de rendirle culto el esculpir una roca que además... Claro, entiendo que tiene sentido. Claro, que lo podrían hacer muy bien, digamos, en aquellos tiempos. Y lo que sí me dejó sorprendido es la foto que mencionas, que bueno, que los oyentes no lo pueden ver, pero sí es cierto que hay una fotografía muy curiosa y claro, es una roca inmensa, ¿no? La verdad es que no la había visto desde esa perspectiva. Claro, no tenemos, como dice Bernardo, la escala comparada con una persona, Sí. ¿no? Porque viendo la foto uno parece, una roca no tan grande puede parecer, pero si de repente Sí. pusiéramos una persona, como digo, wow, es un rocón de 4 metros de altura. Claro, O sea, sí. Y que tiene una considerable, forma muy es peculiar. considerable, sí. Así es. Bueno, la verdad es que nos faltaría tiempo para describir todo el camino que recorre el libro, pero para ir concluyendo la ruta en sí misma, ¿cómo es la ruta a partir de que dejas el Pariacaca, porque pasas del Pariacaca, Sí. y ya entras el camino y hasta encontrarte con el Hatun Saxa? Porque me parece que ya la última parte del camino es un poco más, digamos, es muy parecido, ¿no? O sea, no es el mismo camino que... Es más homogéneo. Y es el Sí, cambio, sí. justo como decías Bernardo, de la vertiente del Pacífico a la del Atlántico. Ah, Son exacto. ríos que van a parar al Océano Atlántico, ahora los que vamos a ver en esta parte del Así camino. es. Sí. Después del Pariacaca, a ver, o sea, después de que ves al Pariacaca, lo atraviesas el Pariacaca, ya le empiezas a ver desde la espalda, llegas al punto más alto, tiene Portachuelo, si no me equivoco, Ujú, ¿no? Ujú. Llegas al Abra Portachuelo y a partir de eso estás en la vertiente atlántica de los Andes, ya estás políticamente en Junín. Ujú. Y una cosa muy curiosa es que a partir de ese punto, obviamente te empiezas a alejar del Pariacaca, cada vez lo ves más chiquito, y el Huayayo Carhuincho, que es el Huaytapallana, el nevado tutelar de Huancayo, Claro. lo empiezas a ver cada vez más y más cerca. Entonces, cobró mucho más lógica o mucho más sentido que toda la etnia de los huancas que vivía del lado oriental le rendía culto a ese nevado, al Huaytapallana, porque era el que Huaytapallana. tenían más cerca, y los de la Sierra Limeña, que eran los yauyos, le rendían culto al Pariacaca. Entonces, es más fácil de entender cuando los incas querían conquistar a los huancas, que tenían una parte bastante codiciable, que era todo el Valle del Mantaro, que hasta ahora es una de las zonas más productivas de todos los Andes, y además está en el centro del Perú. Los estrategas de los incas se aliaron con los yauyos, que eran los enemigos de los huancas, y les dijeron, oye, ustedes
se están peleando contra los huancas, nosotros también, hay que unirnos. Entonces, ya, pero ¿qué me das a cambio? Ya, mira, yo voy a hacer del Pariacaca tu dios, uno de los dioses más importantes de todo el Tahuantinsuyo, y voy a promover que los peregrinos de toda esta parte de mi imperio, del Chinchaysuyo, vengan a rendirle ofrenda a tu dios. Y obviamente vas a tener muchos peregrinos por aquí, vas a tener más comercio y eso te va a dar muchos beneficios económicos. Entonces, bueno, cuando hice esa ruta y lo entendí así, wow, como cuando estás aquí el Huaytapallana se siente mucho más importante y eso ayuda a crear una identidad, ¿no? Como Claro. hasta ahora pasa. Ujú. Pero bueno, ¿cómo es el camino una vez que atraviesas esa zona? Entras a la subcuenca del Cochas, del río Cochas. Y ahí lo que recuerdo es un pastizal enorme, casi infinito, recuerdo como unas 6 horas estar caminando por un paisaje que no cambiaba. No te puedo decir como una página en blanco, pero sí como un pastizal, simplemente como un pastizal en el que pareciera como si un dedo gigante le hubiera marcado el camino, como si tuvieras, Claro. no sé, una torta y pasas el dedo. Hay una foto así. también de ello en el libro, sí, recuerdo. Sí, sí. Y bueno, eso es a lo que recuerdo que tal cual yo la veía mientras caminaba. Entonces sientes como que el tiempo no pasa. Lo único interesante que hay por toda esa zona es la SAIS Tupac Amaru, que es una de las empresas que quedó luego de la reforma agraria. Hubo un episodio ahí, hubo una masacre en la que está involucrada Sendero Luminoso. Ujú. Entonces la gente que todavía vive ahí lo recuerda bien, son los sobrevivientes de esa masacre. Y por eso cuando yo llegué Un poquito de desconfianza. Sí, Sí. no, bastante desconfianza. O sea, de hecho, cuando yo llegué, se encerraron, no querían salir. Yo dije, bueno, no, yo pensaba que no había nadie. Así que instalé mi carpa y me puse, y ellos estaban afuera, escondidos, me tenían miedo. Al poco rato salieron y les dije, disculpen que ponga mi carpa, pensé que no había nadie. Y bueno, me comentaron, ¿no? Sobre todo la señora, la abuelita, que se acordaba de ese suceso. Entonces, no están tan acostumbrados a que llegue la gente así sin avisar. Pero al final fueron súper amables, como lo es todo el mundo en el campo. Y bueno, terminaste entonces ya el recorrido en Hatun Sausa. Claro. Es para contextualizar un poco, claro, uno si ve el mapa de Jauja, la ciudad de Jauja que actualmente pues está en la sierra central del Perú, va a ver que en la zona sur hay un barrio llamado Sausa, con S, doble S, Sausa. Y tengo entendido, Bernardo, bueno, no solo creo que lo mencionas en el libro, sino también leí un poco, busqué un poco para justamente para el programa, que es en este lugar en Sausa que fue por primera vez que se fundó lo que actualmente conocemos como Jauja, justamente, porque Jauja tuvo 2 o hasta 3 fundaciones, si mal no recuerdo, ¿no? Porque en un momento como que fue como que un poco dejado de lado, volvieron y lo fundaron nuevamente donde es actualmente Jauja en sí, pero Sausa es lo que primigeniamente fue pues la primera capital del Perú, como siempre decimos, de Jauja, ¿no? Así es. Puede sonar un poco enredado porque Sausa, Jauja, pero son Sí, cosas sí. distintas, sí. Sí, lo es. Y es además bien confuso porque, a ver, primero, lo que había primero era lo que los cronistas denominan como la segunda ciudad más importante del Tahuantinsuyo después de Cusco. Que no es poca cosa, por Que- supuesto. Exacto. Y de hecho es impresionante que no quede casi nada de esa increíble segunda ciudad del Tahuantinsuyo. Es como otro Cusco del cual no queda En nada. este caso es Hatun Sausa. Sí, Hatun Sausa, el Alto Jauja. Ujú. Con X, ¿no? Que se escribía X, con claro. X. Sausa. Después, ahí fue donde luego se fundó la primera capital del Perú, que creo que duró 2 años ahí. Más o menos. Y poco tiempo, poco tiempo. Sí. Y luego no recuerdo por qué razón mudaron. Bueno, se discute mucho las razones por las cuales se mudó la capital a Lima, pero además se mudó toda la ciudad de Hatun Sausa hacia el norte. Entonces, la Jauja que conocemos hoy en día está 4 kilómetros al norte Ujú. del antiguo Hatun Sausa. O Sausa, como es actualmente, Sí. ¿no? Y ahora lo que hay ahí es Es- un barrio que se llama Sausa con S, Claro. que es un pueblito chiquito. Y una cosa impresionante es que en medio de ese barrio, es un pequeño barrio, hay una plataforma que es el Ushnu. Ujú. Para los que no saben, los Ushnus son unas, ¿cómo decirlo? Como una plataforma en medio de una gran plaza donde se paraba el Inca o algún representante súper importante y desde ahí le hablaba a toda la población, como en Claro. 360 grados. Como un estrado, algo así. Eso es, ¿no? O Un como, estrado. Como decía mi abuelita, un prosenio. Sí, sé por qué. seguramente se podría decir. Eso exactamente. Entonces hay un Ushnu incaico Ujú. en Sausa, pero está tan rodeado de casas que es imposible tomarle una foto Oh. que le haga justicia a su imponencia.
Claro, Sí. me imagino, ¿no? Porque claro, esta zona, como dice, ya no un pueblo, sino un barrio, ¿no? O sea, en algún momento si Jauja llega a crecer tanto como otras ciudades del Perú, se va a comer a Sausa totalmente, ¿no? Y bueno, ojalá que no ocurra de tal forma que esto finalmente, pues, entre comillas, desaparezca, ojalá que no. Pero de todas maneras ya lo que se encuentra, vestigios prehispánicos, En Sausa son muy es pocos, poco, ¿no? muy Es- pocos, sí. es- No, poco. no es que sea poco. Lo que Ujú. pasa es que no es lo que corresponde a una ciudad, a la ciudad que describen los cronistas. A ver, lo que hay que tener en cuenta que el Valle del Mantaro era la zona más productiva de todo el imperio incaico. Claro. Entonces se producía tantos alimentos que había que guardarlos, ¿sabes? Se producía más de lo que se consumía. Y entonces se recurrían a estas estructuras que son las colcas, que para ponerlo en términos actuales eran refrigeradoras. Eran unas estructuras de piedra que se colocaban en pendiente, en la altura, donde el aire es más seco, es más frío y por lo tanto permitía almacenar sobre todo cereales para épocas de escasez, para época seca, y desde ahí se podía distribuir por todo el imperio. Entonces, vestigios de colcas, si no me equivoco, hay un arqueólogo que se llama Daltroy. Él ha sido el primero que hizo un estudio muy, muy serio como para estimar cuántas colcas habían en las pendientes que están alrededor de Jauja. Y estima 2000. O sea, 2000. 2000, se imagina. O sea que en su momento habían unas 2000 refrigeradoras industriales almacenando todo el excedente que se producía en el Valle del Mantaro. Bueno, qué gran vestigio de decir que en efecto pues esta era una ciudad importante, ¿no? Como dicen, la segunda más importante de todo el imperio incaico, ¿no? 2000 Ujú. colcas no es poca cosa, de todas maneras. Y llenas, olvídate. Y sí. Bueno, qué genial. La verdad, Bernardo, hemos hecho hoy día una pequeña ruta comentando un poco el libro para que le comentes a nuestros oyentes dos cosas, ¿no? En primer lugar, cómo podemos ubicar el libro El Camino Inca de Lima, el tramo del Capañán de Jauja a Pachacamac. ¿Cómo podemos ubicarlo? A ver, creo que lo más fácil es que busquen en Facebook la página Lima Andina, que es una página que yo gestiono, en la que ya tengo muchas ganas de colocar el link de esta conversación ahí, en Lima Andina. Y con un mensaje directo a Lima Andina me están escribiendo a mí. Yo tengo los ejemplares en Miraflores, entonces cualquier persona que pase un día por Miraflores podemos coordinar. Yo estoy por la Avenida del Ejército, pero bueno, podemos coordinar. También me pueden buscar en Instagram por mi nombre. Yo sé que mi apellido es muy difícil de escribir. Lo pondremos, así que, lo pondremos. sí, Vamos a bueno, poner, lo no te van a preocupes. escribir. Pero si se complican pueden buscar Andes Walker, así como caminante, Andes Walker en Instagram, y también me pueden mandar un mensaje directo por ahí. O si me llegan a encontrar en Facebook con el apellido que tengo, también va acá. Sí, bueno, de hecho que también nosotros te pudimos ubicar de esa manera por Facebook y tenemos el libro y Daniel lo leyó primero, lo Sí. leí yo después. La verdad es que... Totalmente recomendable. totalmente y como dijimos, no solo recomendable. el libro, sino que estamos seguros, también tú, Jorge, seguramente, que nos va a animar bastante algún día a hacer, no sé si tal vez nos diera el tiempo a hacer toda la ruta, pero al menos un tramo de los que más nos puedan llamar la atención. Porque Háganlo es de increíble. pedacitos. Yo Claro, de todas claro que formas sí. recomendaría a cualquiera que lo haga de pedacitos. Sí, y antes de ya terminar, ya la última parte del programa, no quería dejar de mencionar un dato que habías puesto en el libro, Bernardo, tal vez un poco ya ajeno a todo el tema histórico, geográfico, aunque un poco afín, sí. El tema de la página con X, seno-canto.org, donde Sí. puedes escuchar cantos de aves de todo el mundo. Los han grabado, los han subido, qué increíble, y puedes escuchar cantos. O sea, y cuando encontré esto, dije, a ver, voy a poner hasta de un cóndor, un gallinazo, lo hay. Sí. De todas las aves, de verdad. Está grabado, es increíble esa base de datos de cantos de aves del mundo. Sí, sí. Imagino que eso es algo a lo que se han enfrentado todos los que han escrito textos de rutas, y una de las cosas que quieres transmitir es un sonido. Claro. Y cómo escribes el sonido de una avalancha, nunca encontré cómo reproducirlo con letras. Y los sonidos de algunas aves también, pues, mejor sabes que hay una web, creo que la web te lo va Claro. a transmitir mejor que cualquier cosa que llegue Mucho a más tipear. práctico, claro que sí. Sí. Bueno, entonces ya saben dónde podemos encontrar el libro. Igual Bernardo nos recomienda realizar la ruta o pequeñas rutas justamente por día. Y ahí iba mi segunda pregunta ya como a manera de conclusión. Sobre la recomendación que le podemos hacer a nuestros oyentes, sobre todo a quienes están acá en Lima, si nosotros nos animamos a hacer, aunque sea empezar un pequeño recorrido del camino Inca, del Capañán que tú has recorrido, ¿dónde tú les dirías, aquí tienes que empezar? Esa recomendación.
en Pachacamac, así como lo hice yo, donde vas a tener un guía, tienes un museo que te explica cuál es la ruta de los peregrinos. Pero bueno, son 800 metros que los haces en unos minutos, luego vas a querer más. Claro. En Cieneguilla también tienes unos 800 metros, pero también son 800 metros. Bueno, en el libro justamente te explico cuáles son los trozos que puedes ir viendo, que vale la pena hacer. Conforme más vas avanzando, vas encontrando trozos más continuos. Pero claro, ¿no? Es muy complejo porque son varios trozos en diferentes condiciones. Por eso lo que yo recomiendo es que sea tu hobby, tómalo como un hobby. Cuando tengas tiempo vas a hacer el tramo que puedas y que quieras. Muy bien, está genial. Entonces, Bernardo, muchas gracias por estar aquí en Por las Rutas de la Curiosidad. No sé si quieres comentar algo más antes ya de terminar el programa. Bueno, del libro ya nada más, si no, no acabo, pero más bien agradecerles a ustedes por la invitación. Lo he pasado genial. No es común que me llame gente para hablar de historia, que es una cosa que a mí me gusta mucho. Imagino que ustedes comparten lo mismo. Y bueno, me ha gustado mucho la experiencia. Tengo muchas ganas de seguir escuchando sus podcasts. Y bueno, espero que sea el primero de muchos que pueda venir también a hablar de historia con ustedes. Hay muchos temas de los que me interesa hablar. De todas maneras, así que ya nos estamos reencontrando bajo los micrófonos en alguna próxima oportunidad. Nosotros encantados, creo que ha sido una conversación genial de lo que nos gusta, que es hablar de historia, porque con Daniel también y también de geografía en este caso un poco. Y también de geografía un poco. Bueno, a propósito de tu libro. Y bueno, es eso. Daniel, ¿alguna conclusión final? Bueno, que lean el libro y hagan la ruta nuevamente. O sea, porque de repente todo lo que podamos hablar acá, estoy seguro, y Bernardo, espero que, bueno, no me dejes, me corriges si me equivoco, que no va a compararse pues a la experiencia de recorrer tú mismo el camino y ver todo esto que tú narras, e incluso las fotos que has tomado que están muy buenas, pero verlas en persona, ¿no? Eso debe ser una experiencia pues inolvidable en muchos casos. Sí, y bueno, y yo lo que quería decir es que hay que valorar lo que tenemos aquí, ¿no? Lo comentábamos al principio del programa, ¿no? Es decir, famosos caminos, no sé, la ruta de la seda, los caminos romanos, qué sé yo, que están excelentes, pero aquí en Sudamérica, acá en el Perú, tenemos, vamos, caminos tan importantes, y además el Capañán, o los caminos incas están no solamente en digamos, esta zona de Lima, sino en otras tantas zonas. E incluso cuando todos los días vamos por la vía expresa, estamos recorriendo lo que en algún momento fue de una también, forma muy distinta en metropolitano, ¿no? obviamente, pero ahí está. O sea, no, sí. La historia la tenemos aquí, hay que valorarla, la pisamos bajo nuestros pies cuando vamos al trabajo, cuando estamos caminando, lo hemos conversado ya algunas veces aquí, y eso es lo que hay que buscar. Esperemos que este episodio haya servido para despertar un poquito la curiosidad y que sirva también para informarnos más, para visitar nosotros mismos, para viajar y para caminar. Por supuesto. Así que bueno, Daniel, ya para terminar el programa, ¿dónde nos pueden escuchar nuestros oyentes? Pueden escucharnos en las diversas plataformas de podcasting, especialmente en Spotify, en Apple Podcast y en iVoox, y también, como mencionamos al inicio del programa, todos los días viernes a las 8 de la noche hora de Perú en Hispanoamérica Radio por internet. Así es, y ahora también los martes y jueves a las 6 de la tarde en bosanovaradioperú.com también pueden escuchar. Ahí se van a estar transmitiendo los capítulos referidos únicamente a Historia del Perú. Se está haciendo un recorrido desde la primera temporada. Así que vamos a ir anunciando también por Facebook cuáles son los episodios que se transmitan cada semana y dónde nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Bueno, pueden encontrarnos en Facebook y en Instagram como Por las Rutas de la Curiosidad, en Twitter como @porlasrutas1, y a ti, Jorge, te pueden encontrar en Twitter, donde te veo muy activo muchas veces. Sí, en Twitter yo soy Jorge Juárez, me encuentran como @jcoco2515. Y a mí me encuentran también en Twitter como Daniel Tucto en @datransporter_abajo, con D, datransporter_abajo. Y Bernardo gestiona la página Limandina. Limandina en Facebook. En Facebook. Listo. Entonces nos reencontramos la próxima semana con otro tema, a ver por dónde nos trae Por las Rutas de la Curiosidad. Listo. Chau.